Bien, como les dije, la clase de hoy hablaremos sobre producción de cemento. Como ustedes saben, en Paraguay se está por inaugurar una cementera nueva, que es la cementera SECOM, ¿verdad? Cementos de Concepción, y que junto con la INC y Cemento Iguazú son las industrias que van a generar la mayor cantidad de cemento en Paraguay. Gran cantidad de ese cemento es importado, ¿sí? Para paliar justamente la necesidad de este producto en el mercado. Hoy básicamente hablaremos entonces como objetivo principal conocer las materias primas utilizadas en la fabricación de cemento, Portland, así como las características del producto. Y aquí es muy importante que vamos a hablar un poco de química, ¿sí? Y es importante que podamos guardar mucha información porque la presencia de ciertos tipos de sustancias, de óxidos principalmente, son lo que dan la característica específica a un cemento. ¿Está bien? También hablaremos sobre las principales operaciones unitarias y equipamientos utilizados en la producción de cemento. Muchos de ellos ya conocen ustedes, especialmente todo lo que tenga que ver con molienda, ¿sí? Y vamos a hablar sobre los flujogramas de producción que tenemos para justamente la obtención de cemento. Todo este material se encuentra disponible en el capítulo 10 del Manual de Procesos Químicos de la Industria de Auti, ¿sí? Donde van a encontrar con mucho detalle esa información. Y igualmente nosotros vamos a disponer para ustedes de esa información, de la información más relevante para que puedan tener como información básica. ¿Está bien? Bien, el gráfico que ustedes están viendo aquí justamente muestra la producción global de cemento a nivel mundial y veamos rápidamente en la línea de 2020, vemos que en el mundo se produjo aproximadamente 4.400, 4.500 millones de toneladas de cemento. Y vean cómo esa proyección para 2050 se aproxima a 5.500 millones de toneladas de cemento. Principales proveedores o productores de cemento justamente son China, ¿sí? De color verde, India, y vean aquí cómo hay una gran expansión para el 2050 en el caso de los países en desarrollo, que justamente, como dice, van a continuar su proceso de crecimiento y con eso, consecuentemente, van a requerir mayor cantidad de cemento. Entonces, las proyecciones para producción de cemento son muy alentadoras en ese sentido. Eso significa que probablemente se tenga mayor cantidad de industrias, ¿verdad?, para la generación de cemento. Y eso es interesante y se nota aquí en Paraguay también, justamente por el crecimiento de ese rubro. Como les dije, ¿verdad?, la industria nacional de cemento es la principal industria generadora de cemento en Paraguay, que en 2019 generó aproximadamente 594.000 toneladas de cemento, ¿sí? En el caso de Cemento Iguazú, 330.000 toneladas, un valor estimado para ese año 2019. No se tiene mucha información de, de, ese, de esa industria. Y como les dije, también tenemos la industria de SECOM, ¿verdad? Cementos Concepción, ¿verdad?, que se está construyendo, ¿verdad? Probablemente hace un par de semanas ustedes vieron el anuncio en última hora, en donde justamente se mostraba el domo, ¿sí?, que están construyendo para el almacenaje de clinker, ¿sí?, que vamos a ver más adelante qué es el clinker y por qué el clinker es el corazón principal de la industria del cemento. Ahora ahí vamos a ver cuáles son las características de ese clinker y cómo se obtiene ese clinker. ¿Está bien? En el caso de SECOM, ¿verdad?, Cementos Concepción, también esa empresa está importando gran cantidad de cemento. Como ustedes saben, hace 3 años, en realidad 4 años, Paraguay comenzó a construir gran cantidad de edificios, ¿verdad?, y consecuentemente hubo falta de cemento y la industria nacional de cemento pasó por algunas dificultades que hacían difícil el abastecimiento en el mercado. Entonces, consecuentemente, surgieron esas empresas que en el caso de SECOM lo que hizo es importar cemento para vender en el mercado. Y esto justamente es un gráfico, este gráfico muestra justamente cómo se da el mercado de cemento en Paraguay. La Industria Nacional de Cemento, INC, ¿verdad?, con su producto Vallemí, ¿sí?, Cemento Vallemí, tiene aproximadamente el 45% del mercado, ¿sí? También existen otras empresas con otros productos, como por ejemplo la empresa X, no dan el nombre, ¿verdad?, que tiene detenta el 3% del mercado, la empresa Y,
el 7%, ¿verdad? Y otra empresa X con otro tipo de producto, ¿verdad? Que justamente tiene el 25% del mercado de cemento. Entonces, estas son las tres empresas y hay lógicamente varias importadoras que están importando cemento en Paraguay y que lógicamente el objetivo es suplir al mercado, ¿verdad?, de esas necesidades. Pero veamos rápidamente qué es lo que es cemento. O sea, todo el mundo escucha lo que es cemento. ¿Alguna vez tuvieron alguna idea de lo que es el cemento? ¿Alguien tiene una definición para cemento? ¿Alguien tiene alguna definición para cemento? Bueno, entonces, por definición, o sea, antiguamente en Roma, o antes de Roma incluso, ya se estaba generando lo que se llama caementum. El caementum es un escombro mortero, es una masa de escombro con arcilla, ¿sí? Y caliza, justamente, que lo que se hacía era hacer una mezcla y esa mezcla, cuando se mojaba, endurecía. ¿Tá? Entonces, en la antigua Roma ya se utilizaba el caementum y de ahí viene la palabra cemento. Y básicamente los cementos son conglomerados hidráulicos de diferentes tipos de materiales, principalmente minerales de tipo óxidos, óxido de silicio, óxido de aluminio y silicatos, para que justamente forman ese amasado, ¿verdad?, que en presencia de agua fraguan, ¿sí?, se hidrolizan y posteriormente se hidratan para formar cristales que dan mayor dureza a esa masa que ha generado. Entonces de ahí sale la definición o el concepto de lo que es cemento y de dónde y cómo se utiliza ese cemento básicamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Preguntas? No, bueno, vamos. Por favor, respóndanme para saber si estamos online todavía. Bien, ¿cuáles son las materias primas principales para fabricar cemento? O sea, justamente son la caliza, el mineral calcáreo, ¿sí?, como la calcita y la aragonita. La calcita y la aragonita son justamente carbonatos, ¿verdad?, de calcio que tienen formas diferentes de cristalizar. Entonces tengo la calcita que cristaliza en esta forma, ¿verdad? Y tengo la aragonita que tiene también este aspecto, este color. Entonces yo puedo encontrar mineral de calcáreo o caliza que puedo moler y utilizarlo para fabricar mi cemento. Entonces la materia prima principal probablemente sea la caliza. Posteriormente se debe utilizar también un material arcilloso que es la arcilla, ¿sí? Y esa arcilla es interesante porque en Paraguay tenemos varias zonas donde existen yacimientos justamente de diferentes calidades y tipos de arcillas que pueden ser utilizados para la generación de cemento. Bien, ¿cuál es la composición del cemento básicamente? Aquí vemos una bolsa de cemento Vallemí, ¿sí? Y esto que están viendo aquí, lógicamente ustedes conocen también que es el cemento. Tiene básicamente en su composición óxido de calcio, sílice en forma de óxido de sílice, óxido de aluminio y óxido de hierro. Estos son los 4 óxidos principales presentes en el cemento Portland. Y vean, en el caso del óxido de calcio, compone básicamente el 58 a 67% de ese cemento. Seguido es de sílice, 26%. Óxido de aluminio, entre 4 y 8%. Y óxido de hierro, entre 2 y 5%. Después tenemos, lógicamente, concentraciones variables de otros materiales, otros minerales como la magnesia, ¿verdad?, el óxido de magnesio, ¿sí? También tenemos minerales a partir de fósforo, manganeso, titanio, que justamente conforman esa mezcla del cemento. ¿Está bien? Bien. Para que yo pueda fabricar cemento, yo necesito justamente esos 4 óxidos que mencioné, que son los principales constituyentes, ¿verdad? Entonces, esos 4 constituyentes formarán o darán lugar a la formación de lo que nosotros llamamos de clinker. Estos óxidos, ¿verdad?, pasan por un proceso de cocción o de calcinación-cocción que justamente permite que se forme lo que nosotros llamamos el clinker, que es esta fotografía o esta imagen que están viendo aquí, justamente, que son como esferas
oscuras, ¿verdad? Que se forman por el proceso de cristalización de los silicatos que se forman en el horno, ¿tá? Entonces, este material va a ser molido posteriormente, se va a mezclar con cierta cantidad de arcilla, yeso y otros componentes para completar la formulación de mi cemento, ¿está bien? Entonces, recordemos, estos son los 4 óxidos más importantes en la formación del cemento. En la jerga de cementera existen formas de denominar a estos óxidos importantes que forman parte de ese clinker, ¿está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, el silicato tricálcico, que se denomina, o la forma abreviada es C3S, que también tiene un nombre de halita. El silicato bicálcico, ¿sí? Tengo óxido de calcio aquí y aquí óxido de silicio, por eso es silicato bicálcico, porque tiene 2 moléculas de óxido de calcio. En este caso, en el caso del silicato tricálcico, tengo 3 moléculas de óxido de calcio. En el caso del silicato bicálcico también se puede expresar de forma de C2S y ese mineral se denomina velita. También tenemos el aluminato tricálcico. Tengo 3 moléculas de óxido de calcio y tengo una molécula de óxido de aluminio, aluminato tricálcico, y se denomina C3A. En el caso del ferrito aluminato tetracálcico, ferrialuminato tetracálcico también, vean aquí tengo 4 de óxido de calcio, óxido de aluminio y óxido de hierro. Vean que estos componentes son fundamentales que se formen cuando yo voy a preparar ese clinker. Si yo no tengo estos componentes en las proporciones que deben haber, y vamos a ver más adelante cuáles son esas proporciones, yo no voy a tener clinker, no voy a tener un material con la resistencia que se requiere dentro de un preparado, una masa, ¿verdad? Durante una construcción, por ejemplo. Entonces, es muy importante la formación de este silicato tricálcico, ¿sí? Mucho del silicato bicálcico o dicálcico se transforma en silicato tricálcico dentro del horno, que vamos a ver más adelante. Pero por eso es importante que conozcan y manejen estas abreviaturas a la hora de que trabajemos con algunos problemas o cuestionamientos que se puedan hacer sobre ese tema. Bueno, entonces los silicatos forman entre 60 y 80% de la totalidad de ese clinker, ¿sí? Y son justamente responsables estos silicatos de darle mayor resistencia mecánica a nuestro clinker y consecuentemente a nuestro cemento. Existen varias formas o vías de producir cemento. Existe una vía húmeda y una vía seca. La vía húmeda básicamente consiste en, desde el principio, donde se hace la molienda de la caliza y los otros minerales que van a formar parte de este producto, van sufriendo paulatinamente aumento de la humedad para facilitar la molienda y consecuentemente para facilitar el trabajo o el transporte de los minerales. Si recuerdan, en operaciones militares nosotros hablamos sobre molienda húmeda y molienda seca, ¿cierto? Y justamente en el caso de la molienda húmeda permitía justamente facilitar el proceso de molienda, reducir la fuerza o la energía que debía darse al mineral para romper ese mineral. Y esa vía húmeda básicamente forma una pasta, ¿verdad? Con 30 a 40% de humedad. Es un tipo de proceso que tiene algunas características importantes, como hay baja formación de polvos, ¿sí? O sea, prácticamente no hay formación de polvo en este proceso de vía húmeda. Se maneja mucho más fácilmente el material, como dijimos, el transporte y la dosificación de los materiales. No se requiere mucho calor, ¿verdad? O en realidad energía en el proceso de molienda, más que calor, energía, ¿cierto? Y el problema que tiene este proceso húmedo por vía húmeda es justamente que yo necesito separar después esa humedad para que pueda obtener el cemento seco. ¿Está bien? Entonces, estas son las características más importantes del proceso por vía húmeda. ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? Ninguna, profe. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces.
¿Qué hacemos en Paraguay básicamente? Nosotros hacemos el proceso, la mayoría de las industrias que están trabajando, las tres industrias, trabajan en procesos de vía seca, principalmente INC y Iguazú que están trabajando actualmente, y también SECOM va a producir por vía seca. Este proceso por vía seca, así como dice su nombre, parte del mineral seco prácticamente, ¿sí? Y se da el proceso de molienda sin agregado de agua, ¿está bien? No quiere decir que todo el material esté absolutamente seco. O sea, tiene la humedad, lógicamente, natural del mineral, ¿verdad? O de las condiciones atmosféricas en las que se encuentra el proceso o el área donde está actuando la fábrica. Eh, y esa humedad, lógicamente, comparado con el proceso de vía húmeda, es mucho menor en el proceso de vía seca. Y en ese sentido, ¿verdad? La piedra caliza presenta naturalmente una humedad de 8%, ¿sí? La marga, que es una mezcla de minerales, tiene una humedad de 15%, la arcilla hasta 20%. Vean que existe sí humedad dentro de ese proceso, pero no se le agrega más agua, ¿sí? Para su manejo, ¿tá? Comparado con el proceso de vía húmeda, el consumo de energía es mínimo para el caso del secado del cemento. Pero generalmente cuando se hace molienda se requiere mayor energía en este tipo de procesos. Y vamos a hablar básicamente de lo que es el proceso por vía seca, y este diagrama que está aquí presente justamente les muestra a ustedes las diferentes etapas que debemos cumplir, o las operaciones unitarias que debemos cumplir justamente para obtener el proceso o producto de cemento, en este caso. Veamos rápidamente, iniciamos con la trituración y clasificación del mineral. Eso se hace normalmente ya en los yacimientos donde se obtiene la piedra caliza, ¿sí? Y otros minerales. Se hace la prehomogenización de ese material, se homogeniza, se mezclan esos minerales para que justamente tengamos una calidad más o menos uniforme. Ese material prehomogenizado se almacena, ¿sí? Pasa a una tolva de correctivos. En esta tolva de correctivos lo que se hace es justamente hacer el dosaje de esos materiales, ver cuánto de caliza yo tengo, ¿sí? O cuánto de sílice tengo en esa mezcla, justamente para que ingrese al proceso de calcinación y cocción de ese material en las concentraciones que se requieren de esos minerales. Después de esa tolva correctiva, donde yo hago el ajuste justamente de esos minerales, paso a la molienda del material crudo. Esa molienda se puede dar en esos molinos cilíndricos que habíamos visto en operación unitaria. Vamos a ver más adelante también un ejemplo. Y después de esa molienda del material crudo, ¿sí? Pasa a la homogenización, se mezclan de vuelta para obtener granulometría adecuada. Se hace un precalentamiento en donde se da básicamente la calcinación de la caliza. Pasamos al proceso de clinkerización, que es la formación de clinker en el horno. Se realiza el enfriamiento y posteriormente el clinker pasa a los silos de almacenaje. Se hace el dosaje o adición, por ejemplo, de yeso, justamente porque el yeso permite controlar el fraguado. Y vamos a ver eso más adelante también con un ejemplo. Finalmente, después del dosaje pasa a una molienda, ¿sí? Molinos de bolas, como ya habíamos visto en operaciones unitarias. Se realiza una clasificación y el cemento pasa a los silos para su expedición. ¿Está bien? Bien, en la primera parte donde se da la preparación de esos minerales, se debe hacer lógicamente la trituración. Y en operaciones unitarias vimos que existían quebrantadores, diferentes tipos de quebrantadores, ¿sí? En donde se obtenían tamaños menores a 1 metro de diámetro aproximadamente de las rocas, que podían llegar hasta 10 o 15 centímetros. Entonces, el camión descarga básicamente a una plataforma, que en la parte inferior de esa plataforma se encuentra el molino quebrantador, donde se rompen las piedras, como les dije, a un tamaño inferior a 1 metro. Posteriormente es transportado, pasa por una serie de molinos, como por ejemplo un quebrantador tipo martillo, ¿verdad? Donde se comienza a dar la trituración secundaria, ¿sí? Después puedo pasar a un molino de rotatorio para ir reduciendo aún más el tamaño de ese mineral. Y finalmente paso a un molino, ¿verdad?, de cono rotatorio, ¿sí? Que ya habíamos visto también
en operaciones unitarias. Entonces, con esto yo garantizo que el tamaño de esas partículas no superen los 15 centímetros a la salida, y que es lo que nosotros necesitamos para continuar con el proceso. ¿Está bien? Ese mineral ya molido, en su primera etapa, pasa a un almacén de caliza, ¿sí? En ese caso, de carbonato de calcio, que es la caliza, pasa a un proceso de prehomogenización. Vean aquí que tenemos un depósito. En ese depósito lo que se hace básicamente es realizar un movimiento. Ahora vean aquí las palas agitadoras que van constantemente moviendo la montaña de minerales para tratar de homogenizar ese producto, ese mineral en este caso, esa materia prima. ¿Está bien? Entonces, de esta etapa de almacenaje y prehomogenización se pasan a las tolvas de almacenamiento ya homogenizadas, ¿sí? Y después ese mineral pasa una serie de transportadoras y bandas hasta las tolvas de correctivo. Así como dice su nombre, las tolvas de correctivo justamente permiten que yo ajuste, o permite que yo ajuste la concentración de caliza, ¿sí? Y otros minerales dentro de esa mezcla para obtener lo que nosotros llamamos la harina, ¿verdad? O material crudo. ¿Tá? Cuando hablamos de harina o material crudo, nos referimos a que ese material todavía no pasó por el proceso de calcinación. ¿Está bien? Entonces, se homogeniza, pasa a una torre de almacenamiento y posteriormente se realiza la corrección de la concentración de esos minerales. Bien, esa harina o ese material crudo pasa nuevamente, después de esa homogenización y dosaje, a un molino, ¿sí? Un molino vertical, ¿sí? Donde ven aquí las muelas que ya habíamos trabajado en operaciones unitarias también. Estas son las muelas intercambiables que por la parte inferior ascendía gas para que fluidizaba la partícula, y esa partícula pasaba por un clasificador propio del molino vertical. Ese clasificador permitía el pasaje de las partículas de menor tamaño a través de la malla, y consecuentemente era conducido a un filtro, es conducido a un filtro electrostático. Las partículas de mayor tamaño caen de vuelta a la zona de molienda, ¿sí? Y se reanuda el ciclo. Esas partículas finas que pasaron, ¿verdad? Entran al filtro electrostático, y que posteriormente van cayendo esas partículas y son transportadas, ¿sí? A un silo de almacenaje. Vean aquí la disposición de esta chimenea al lado de este filtro electrostático. Esa chimenea justamente es la salida que se da del gas que ingresa por la parte inferior del molino vertical, ¿sí? Pasa por ese filtro electrostático, caen las partículas, son separadas esas partículas de mineral, y el gas es posteriormente eliminado por esta chimenea. Lógicamente que existen también, además de este filtro electrostático, otros filtros que pueden estar colocados en línea para eliminar polvos. Difícilmente uno encuentre polvo saliendo de las chimeneas de las fábricas de cemento. O sea, si ustedes ven gran cantidad de polvo, probablemente porque uno de sus sistemas no está funcionando adecuadamente para la separación de esas partículas. ¿Está bien? Bien, entonces, como les dije, ese mineral, ¿sí? Con tamaño inferior a 10 centímetros, pasa por ese molino, se muele, eso tiene partículas mucho más pequeñas, y después eso va a un silo de almacenaje. Entonces yo tengo aquí ya en este silo una harina o crudo homogenizada, ¿cierto? En la proporción de los componentes que son necesarios para que se forme el clinker. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? Aprovechen, hagan preguntas sobre este tema que es muy importante. Profe, profe, Sí, ¿se me escucha ahí o no? un poco. Ahora sí. Yo te quería preguntar, viste que hay en algunos lugares se ven así, por ejemplo acá en Luque hay uno que está cerca de la ruta vieja, como se le dice, tipo parecen Ujú. unas mini fábricas, no sé si son mini fábricas de clinker o ellos ya elaboran el No, cemento o cómo ahí se no, llama. ahí no se elabora porque ellos no tienen capacidad de hacer esa mezcla de cemento. En realidad, ¿qué pasa? Ya, Cuando yo necesito hacer, ¿verdad? Un material o una masa, ¿verdad?
para formar un tipo de cemento que frague y que tenga cierta resistencia, yo puedo jugar con los minerales. Entonces, lo que vos ves en esas pequeñas fábricas que vos crees que ves en las rutas que se ven, son justamente, ellos preparan una mezcla de cemento que se va a adaptar adecuadamente a la construcción que están queriendo realizar. ¿Bien? Entonces, vos vas a ver una cantidad de silos. Hay silos de arcilla, ¿sí? Silos de yeso, silos de minerales o de piedras pequeñas, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es el cemento, ¿verdad? Que se tiene cemento ya en polvo, justamente se mezcla con esos componentes para obtener cierta característica de ese cemento para una construcción. Así, por ejemplo, si yo quiero hacer una construcción, pero yo sé que voy a demorar, ¿verdad?, en llenar, por ejemplo, mis moldes en un edificio, ¿verdad? Ustedes ven que siempre se hace eso a la noche, ¿verdad? Generalmente se recargan los edificios a la noche justamente porque el cemento, cuando está en presencia de calor o alta temperatura, rápidamente se evapora esa agua y consecuentemente comienza a cristalizar el cemento y se endurece muy rápidamente. ¿Está bien? Si yo hago eso a la noche, ¿verdad?, entonces hay menos evaporación y yo tengo adicionado en ese material una cantidad de yeso, ¿verdad?, que es sulfato de sodio, y ese sulfato de sodio lo que permite justamente es que yo pueda demorar el proceso de endurecimiento del cemento, y yo entonces puedo transportar por más tiempo y puedo demorar en distribuir ese cemento en los moldes dentro de los edificios, por ejemplo. Entonces, lo que hace esa pequeña planta que vos encontrás camino a Luque, como decís, es justamente eso, o sea, mezclas adecuadas para la consistencia y la calidad, ¿verdad?, del cemento o del hormigón que están queriendo armar. ¿Está bien? Justamente es, o sea, básicamente es eso. Ya ¿Alguna otra entiendo, pregunta? profe. Tipo, le Sí. hacen más, le hacen de manera específica. Claro, yo puedo mezclar eso para darle mayor resistencia, por ejemplo, a mi cemento. Y vamos a ver más adelante cómo y dónde yo hago esa adición de esos minerales también. ¿Está bien? Eh, Ustedes si se van a comprar cemento en esas casas de construcción, van a encontrar básicamente varios tipos de cemento. ¿Verdad? Y dicen tipo 1, tipo 2, puzolánico, quiere decir que además de tener el cemento, yo le adicioné mayor cantidad de arcilla puzolánica y eso le da cierta característica de resistencia y por sobre todo es resistente a corrosión. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, si bien acá en Paraguay no hay mar, ¿verdad?, pero yo tengo una construcción que va a estar expuesta a agua salina, ¿verdad?, y a aire de mar, por ejemplo, o sea, a esa brisa de mar, yo necesito que el cemento tenga cierta resistencia a corrosión. Entonces, en ese caso, yo tengo que adicionar puzzolana y otros minerales que justamente le dan mayor resistencia al material. ¿Bien? Entonces, en función de lo que yo quiero, yo puedo hacer esa mezcla finalmente. Y hay una cantidad de formulaciones, y en función de las formulaciones, yo tengo mayor resistencia a la compresión, por ejemplo, ¿sí?, de ese cemento. Entonces, cuando ustedes se van a una fábrica de cemento, van a encontrar seguro una cantidad de probetas de forma cilíndrica y que justamente en función de la mezcla van a tener mayor o menor resistencia. Entonces, hacen las pruebas, famosas pruebas de compresión para ver cuánto resiste esa mezcla. Y eso es muy importante porque justamente con eso uno puede regular cuál es la resistencia, ¿verdad?, y qué peso va a poder soportar una estructura. ¿Está bien? Porque yo puedo hacer un cemento con mayor resistencia, por ejemplo, con menos cantidad de cemento también. ¿Está bien? Dependiendo justamente de la mezcla que voy a desarrollar. Bien, aquí tenemos ese molino cilíndrico que habíamos hablado, molino vertical, que es lo que ya habíamos visto en operaciones unitarias. Recuerdan, por la parte de abajo ingresa el gas caliente que generalmente proviene del horno, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, y ese gas caliente lo que hace es arrastrar las partículas molidas, fluidizadas, pasan a este clasificador, las de mayor tamaño caen de vuelta al área de molienda y las partículas finas van ya al filtro electrostático. ¿Ok? Aquí apenas muestran un ejemplo con más detalle y ya habíamos visto también operaciones, ¿verdad?, de cómo se da esa área donde se da la molienda, ¿verdad? Y ven aquí las toberas por donde ingresa justamente ese gas que va a fluidizar el material y va a separar ese material.
Bien, después del proceso de homogenización del material crudo, yo necesito hacer el precalentamiento. Y esta aquí es una etapa muy importante, quiero que presten mucha atención. En el precalentamiento, lo que yo hago es justamente transformar esa caliza, ¿verdad? O sea, ese óxido de calcio, y transformar las arcillas que tienen como mezcla en diferentes tipos de compuestos. Entonces, ese precalentamiento se da justamente en una serie de silos, ¿verdad? O en este caso son conos cilíndricos, ¿verdad? Entonces, hay un transportador que lleva esa harina cruda hasta la parte superior. Y vean aquí, el material crudo, la harina, va cayendo justamente por estos ciclones. Una parte del material cae aquí, puede caer en esta parte del ciclón, puede caer en este otro ciclón, y así sucesivamente va cayendo a través de esos ciclones hasta la zona inferior. En contracorriente a ese flujo de harina o de crudo que está viniendo aquí, yo tengo gas de combustión que sale del horno, ¿sí?, donde se da el proceso de clinkerización. Entonces, el gas que sale aquí, que sale a una temperatura de 900 a 1000 grados Celsius aproximadamente, va ascendiendo a través de estos silos. A medida que va ascendiendo, transfiere su calor a esa harina que va bajando en contracorriente. A medida que transfiere el gas, ese calor a esa harina, se van dando una serie de transformaciones en esa harina cruda. ¿Está bien? Entonces, esa harina cruda básicamente está compuesta por carbonato de calcio sólido. Cuando entra en contacto con el calor de ese gas, se transforma en óxido de calcio y se libera dióxido de carbono como subproducto. Entonces, aquí el producto principal de este proceso de precalentamiento o calcinación también es la formación justamente del óxido de calcio. Entonces, el mineral original, la caliza, es el carbonato de calcio. Cuando entra en contacto, ¿verdad?, y pasa por un proceso de calentamiento, se forma el óxido de calcio, que es el mineral más importante dentro de nuestro proceso. Bueno, generalmente se cuenta con 4, 5 o incluso más ciclones que se van colocando, o columnas de ciclones. Puede tener un piso, 2, 3, 4 pisos, incluso 5 pisos de esos ciclones donde va cayendo el material crudo y por donde va ascendiendo justamente ese gas. Veamos con más detalle qué es lo que está pasando en cada uno de los puntos de esos pisos, ¿verdad?, del precalentador, ¿verdad?, o el perfil de temperatura que tenemos dentro de ese equipamiento. Como dijimos, el gas sale de nuestro horno, ¿sí?, y va ascendiendo, y la harina llega por la parte superior. Entonces, la harina que está llegando aquí, ¿verdad?, se encuentra con un gas que está a una temperatura de 350 grados en estos primeros ciclones. Entonces tenemos 350 grados Celsius, donde se inicia el proceso de la deshidratación de las arcillas que conforman la mezcla o la harina cruda. ¿Está bien? Bueno, a medida que va bajando, vean aquí, en este otro ciclón, tenemos un perfil de temperatura de 550 grados. En estos 550 grados Celsius, ¿qué es lo que se da? Básicamente hay una descomposición de la estructura de las arcillas que forman parte del material, ¿sí? Por ejemplo, estas son las arcillas caulonita, morilonita y hirita, que son las arcillas, se van reconvirtiendo en sus óxidos, óxido de sílice, óxido de aluminio y óxido de hierro 3. ¿Está bien? Cuando llegamos a la parte más baja, ¿sí?, pasamos, el gas que está subiendo tiene 900 grados Celsius, se completa esa conversión de las arcillas. Y finalmente, en la parte más inferior de esos ciclones, yo tengo una temperatura de 1050 grados Celsius, donde se da la etapa más importante de ese proceso, que es justamente la descarbonatación del carbonato de calcio, o sea, la caliza, para formar ese óxido de calcio que le había mencionado anteriormente. ¿Está bien? Entonces, desde que inició el proceso hasta que se formó el óxido de calcio, hay una pérdida de aproximadamente 56% en peso, ¿verdad?, de material o de mineral. O sea, 56% en peso
se fue en forma de CO2 principalmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta etapa de precalentamiento o calcinación? No, profe. Bueno, sigamos entonces. Bueno, aquí vemos un gráfico un poco más detallado con otras temperaturas, ya combinando los ciclones con nuestro horno, para donde se realiza el proceso de clinkerización. Dentro del horno yo normalmente quemo, o sea, quema normalmente en la industria fuel oil. Y ya habrán escuchado que la industria nacional de cemento paró porque no tiene fuel oil para quemar. El fuel oil, ¿verdad? Puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 2000 grados dentro de ese horno, ¿sí? Dependiendo de la calidad de ese fuel oil que yo tenga. Entonces, cuando yo quemo fuel oil en este horno, entonces se quema en este extremo, ¿sí? La llama llega hasta más de la mitad de nuestro horno y lógicamente a medida que va reaccionando se van formando esos gases y esos gases van a ascender por esos ciclones, ¿verdad? Y vean aquí el perfil de temperatura, ¿sí? De los diferentes ciclones, 890 grados, 807, a medida que va ascendiendo, vean aquí, el gas va bajando su temperatura, 503 grados, hasta llegar a 316 grados. ¿Cómo yo puedo identificar que el proceso no es adecuado? O sea, yo necesito por lo menos 950 a 1050 grados Celsius para que se dé el proceso de descarbonatación de la caliza. O sea, que el carbonato de calcio forme óxido de calcio. Si yo no alcanzo esa temperatura, yo no consigo justamente convertir toda la caliza en óxido de calcio. Y consecuentemente, si yo no consigo hacer eso, no voy a poder formar el clúster de forma adecuada. ¿Está bien? Entonces, es muy importante controlar justamente el perfil de temperatura para que en cada ciclón se alcance la temperatura que debe ser para las diferentes etapas. Recuerden, como vimos anteriormente, 350 grados de deshidratación, 550 a 900 grados Celsius, conversión de las arcillas, y como les dije, 1050 grados Celsius para ese proceso de descarbonatación. Bien, después del proceso de precalentamiento o descarbonatación de esa caliza y de la mezcla de arcillas, yo necesito pasar por el proceso de clinkerización. Ese proceso de clinkerización, como dice su nombre, es el proceso de formación del clinker, que es el corazón de mi cemento, básicamente. O sea, si yo no formo clinker, esa mezcla de óxidos y silicatos, yo no voy a tener cemento con las características que me interesan. Bien, ¿cómo se da ese proceso de clinkerización? Básicamente se da en estos hornos giratorios, ¿verdad? Que tienen una longitud variable, que pueden tener 20 metros o pueden llegar incluso a 30 metros, va a depender de la cantidad de material que yo necesito tratar. Y como les dije, en contracorriente a la entrada, en este caso tengo la entrada de la caliza o de óxido de calcio que está saliendo de los precalentadores, ingresa a este horno rotatorio o giratorio. El combustible líquido que estoy quemando forma la llama justamente, y esa llama, como les dije, va a tener temperaturas diferentes en diferentes secciones de esa, a lo largo de ese horno giratorio. Entonces, consecuentemente, voy a tener zonas específicas de temperatura. La primera fase tengo entre 950 y 1050 grados Celsius, ¿sí? Después llego a 1200, 1300 grados Celsius y finalmente puedo alcanzar hasta 1450 grados Celsius en la parte final de ese horno rotatorio. Y aquí al final tengo la salida ya del material que se forma, que es el clinker. Ese horno, ¿verdad? Como habíamos visto en operaciones unitarias, tiene también en las paredes unos deflectores que lo que hacen es levantar el material y dejar caer, ¿verdad?, dentro de ese espacio del cilindro. ¿Está bien? Entonces esos deflectores permiten justamente movilizar el material y permite que justamente ese material vaya avanzando también a lo largo de ese horno giratorio. ¿Ok? Bien, veamos rápidamente cuál es el perfil de las temperaturas dentro de ese horno rotatorio para la formación del clinker. Dijimos que en la primera fase teníamos hasta 1050 grados Celsius, ¿verdad? Aquí se da la formación de silicato de calcio, ferroaluminato tetracálcico. Vean aquí que es muy importante que se alcance esta temperatura para que se dé la formación de ese silicato de calcio. Y finalmente toda aquella caliza o aquel carbonato de calcio
que se transforma en óxido de calcio en esta primera fase. Cuando llegamos a la parte intermedia, tenemos una temperatura que es de aproximadamente 1200 grados Celsius. En esa fase se da ya la formación de los silicatos tricálcicos y aluminato tricálcico. Vean aquí, el silicato tricálcico es muy importante y probablemente el componente fundamental del clinker. Si yo no tengo silicato suficiente, yo no tengo clinker adecuado. ¿Está bien? Entonces, en esa fase se da una serie de reacciones que generan calor, ¿sí? Y se da la formación entonces de silicatos y aluminatos. Avanzando un poco más dentro de ese horno giratorio, tengo 1300 grados Celsius a 1300 grados Celsius. Se da ya la formación de silicatos tricálcicos. Continúa la formación y se completa la formación de silicatos tricálcicos. Y aquí, vean aquí, el ferroaluminato tetracálcico que se formó inicialmente a 1050 grados Celsius pasa de sólido a líquido. Entonces, el silicato tricálcico es sólido, el ferroaluminato tetracálcico es líquido. Entonces, esta fase o esta etapa es lo que nosotros llamamos de clinkerización, ¿verdad?, de los óxidos y de los minerales. ¿Ok? Presten atención aquí. Formación completa de silicato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico pasa a su forma líquida. O sea, al final del horno yo tengo sólido y tengo líquidos también dentro de ese horno. ¿Ok? Posteriormente a eso yo necesito enfriar rápidamente esa mezcla de silicato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico líquido para formar el clinker duro y resistente. O sea, para que cristalice ese clinker. Bien, en esta tabla ustedes están viendo rápidamente el perfil de temperatura desde el proceso de precalentamiento o calcificación hasta el proceso de clinkerización. Y aquí es una imagen de una cámara que se coloca dentro justamente de los hornos rotatorios, ¿verdad?, para el proceso de clinkerización, donde uno verifica e identifica justamente cuál es la consistencia o la característica de ese material o de ese clinker dentro de nuestro horno rotatorio. Veamos rápidamente aquí un ejemplo de qué es lo que sucede en el horno rotatorio. ¿Alguna pregunta en relación al perfil, señores? Temperatura. Esto aquí es muy importante. ¿Alguna pregunta? Profe, estas temperaturas no tienen que ser sí o sí. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si en alguna de ellas no se llega a la temperatura o inclusive se sobrecalienta? Pues si sobrecaliento no hay normalmente mucho problema porque en este caso, en esta fase de silicato tricálcico, normalmente no se da la conversión de silicato tricálcico en otras sustancias. Si yo no alcanzo la temperatura de 1300, 1450 grados Celsius, ahí sí el silicato tricálcico se va a convertir en silicato dicálcico y monocálcico. ¿Entienden? Entonces, yo necesito alcanzar por lo menos a temperatura de 1300, 1450 grados Celsius para que este silicato tricálcico no se convierta de vuelta, ¿verdad?, en silicato dicálcico y monocálcico. Que a mí no me interesa, porque a mí me interesa que se forme el silicato tricálcico. Si yo no alcanzo la temperatura, probablemente este silicato tricálcico, que es inestable, va a volver a su forma original, o sea, inicial, que en ese caso es silicato monocálcico y silicato bicálcico, y no voy a tener el clinker. Y otra cosa muy importante también, si yo no alcanzo estas temperaturas, yo no hago que el ferroaluminato tetracálcico sea líquido. ¿Está bien? Entonces, no teniendo esa forma líquida, el ferroaluminato tetracálcico, al final del proceso yo no voy a conseguir cristalizar adecuadamente el material y consecuentemente no voy a tener un material, un clinker duro y resistente. La misma cosa aquí en las diferentes etapas. Si yo no alcanzo por lo menos estas temperaturas, yo no consigo hacer la conversión de estos materiales. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que ese perfil de temperatura sea guardado y que se considere a la hora de trabajar un proceso.
Si ustedes, por ejemplo, encuentran un problema y dicen, el material a la salida del proceso se observó que hubo baja cantidad de silicato tricálcico y no hubo formación de ferroaluminato líquido, consecuentemente quiere decir que la temperatura no se alcanzó y que la temperatura no fue adecuada, ¿verdad?, en ese horno. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante a la hora de analizar qué es lo que va pasando en las diferentes etapas del proceso. Bien, aquí rápidamente vemos el horno, como les había mencionado, se coloca en una cámara para ver si se da la licuefacción justamente de ese ferroaluminato tetracálcico, ¿verdad? Y si hay formación de ese aluminato, del silicato tricálcico. Profe, ahí... Bueno, a la salida de ese horno rotatorio, yo necesito enfriar rápidamente esa mezcla de sólido con líquido. Y normalmente se hace insuflando aire por medio de ventiladores en la parte inferior para que la temperatura baje de aproximadamente 1400 baje a 900 y de ahí baje hasta 100, 150, 200 grados Celsius después del enfriamiento. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la composición del clinker? En la fase sólida, recuerden que había una fase sólida y una fase líquida. En la fase sólida tiene que haber 60 a 65% de silicato tricálcico y hasta 25% nomás de silicato dicálcico. Si hay variación en esta composición es porque yo tengo problema en mi horno. ¿Está bien? No estoy alcanzando la temperatura adecuada. La fase líquida al salir del horno tiene que tener ¿qué cosa? Aluminato tricálcico hasta 10% y ferroaluminato tetracálcico hasta 10% también. Entonces, considerando estas composiciones, si hay variaciones en estas composiciones, es casi seguro que hay un problema en nuestro horno y no se está alcanzando esas condiciones. Esto que vemos aquí rápidamente es justamente una serie de ecuaciones químicas que se dan para la conversión de la caliza, en este caso el carbonato de calcio, ¿verdad? En presencia de temperatura forma el óxido de calcio y libera CO2. El silicato dicálcico C2S se forma de óxido de calcio en combinación con óxido de silicio. Entonces se forma 2 de óxido de calcio, 2 de óxido de calcio y aquí tengo un óxido de silicio y forma entonces el silicato dicálcico. La misma cosa con el silicato tricálcico, parto del silicato dicálcico más el óxido de silicio me va a dar el silicato tricálcico. ¿Está bien? Ya tiene que ser óxido de calcio. Bien, el aluminato tricálcico, así también parto del óxido de calcio más el óxido de aluminio para formar el aluminato tricálcico, o sea, 3 moléculas de óxido de calcio y así sucesivamente. En el caso de ferroaluminato tetracálcico, parto de óxido de calcio más óxido de aluminio más óxido de hierro para formar ese componente importante. Bien. ¿Cómo yo puedo saber que finalizó mi proceso de clinkerización? ¿Solamente por la temperatura? No. Recuerden que yo metía óxido de calcio al principio de ese horno. Entonces, a medida que iba avanzando, el óxido de calcio se iba convirtiendo y combinando con óxido de silicio, como vimos aquí, para formar los diferentes tipos de silicatos. Entonces, al final del proceso de clinkerización, yo tengo que tener como máximo 1.5% de óxido de calcio. Si yo tengo una cantidad de óxido de calcio superior a 1.5 al final de ese horno, ¿verdad? Quiere decir que mi eficiencia de transformación no fue adecuada porque me está sobrando mucha cantidad de óxido de calcio. O sea, no se convirtió mucho de este óxido de calcio al componente que me interesa propiamente dicho. ¿Ok? Bien, aquí vemos un ejemplo a la salida del horno ya prácticamente enfriado. Vean aquí las esferas o piedras de clinker. Y aquí tenemos una piedra, una esfera todavía en rojo, justamente que sale de ese horno. Esto aquí apenas muestra justamente la composición y las principales temperaturas y las etapas de reacciones que se dan en la formación del clinker. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, profe, ninguna. Sí. Profe, yo tenía preguntas, pero de más atrás. Sí, ¿de qué? En el horno, Sí. dijiste que tipo se tiene que alcanzar la temperatura entre 1300 y 1450 para que Sí. esté en estado líquido. Y que otras condiciones, aparte de la temperatura, se tienen en cuenta. Mira, O sea,
Aquí es muy importante, aquí es muy importante el tamaño de la partícula también. Por eso que se hizo toda esa etapa de molienda anterior. Porque si yo no hago una molienda fina, ¿verdad? Yo voy a las reacciones de calentamiento para descarbonatar la caliza no se van a dar de forma efectiva. Y también para que se den estas reacciones de formación de silicatos, si el material no es lo suficientemente fino, no voy a conseguir eso. ¿Qué pasa adentro? Solamente yo tengo líquido cuando se forma el ferroaluminato tetracálcico en la última etapa del proceso. El silicato tricálcico es sólido. Entonces, ¿qué pasa? El material que va entrando aquí, que es fino, se va girando, como esto es rotatorio, va girando y se va mezclando y se van acumulando en forma de esferas o de rocas redondas, ¿verdad? Entonces, el silicato tricálcico formado va a ser una esfera redonda, ¿verdad? Y el ferroaluminato va a estar en forma líquida que después, al enfriar, va a cristalizar, va a formar una estructura muy resistente. Si yo no tengo esta temperatura, no se da la formación de estos componentes. Y también, lógicamente, el tamaño de la partícula es muy importante al inicio del proceso de clinkerización. ¿Ok? Sí, ahí creo que ya me respondiste también mi otra pregunta, que era qué tipo de problemas puede haber en el horno, que justamente es por el tema del tamaño de partícula y la temperatura, Sí, o existen otros. No, o sea, ¿qué problema yo puedo tener en el horno? O sea, el problema principal es que no se me forme el silicato tricálcico. Y todo este silicato tricálcico, porque la temperatura no es adecuada, se va a reconvertir, ¿verdad?, en estos silicatos como silicato dicálcico, por ejemplo, ¿cierto? Yo no quiero que se forme esto. Yo lo que quiero es que se forme justamente el silicato tricálcico. Esto es más importante para mi proceso, ¿ok? Y esto es muy importante en la composición de ese clinker también. Deben considerar, como les dije, que la fase sólida tiene que tener esta composición, ¿tá? Si yo no tengo esa composición, no voy a tener un clinker resistente de buena calidad, ¿ok? ¿Cierto? Sí, profe. Bueno. Profe, tengo dos preguntas. Sí. Sobre el combustible para lograr esas temperaturas, se habla muchas veces de combustibles alternativos o también hornos eléctricos. Y la segunda, el material que contiene aluminio, eso se tiene que importar, ¿verdad? No es, la caliza es, digamos, una materia prima que se encuentra acá, pero lo que contiene aluminio... Vamos a ver, en el caso de aluminio, sí, normalmente se tiene que importar, ¿sí? Y antiguamente se utilizaba escoria, que son residuos de los altos hornos de producción de acero. Esta escoria de altos hornos tiene aluminio, tiene hierro, ¿verdad? Tiene silicato y también tiene magnesio y manganeso. Entonces, cuando ACEPAR funcionaba, yo tenía un residuo que la escoria de la fabricación de acero que me servía y se usaba justamente para alimentar los procesos de fabricación de clinker, ¿cierto? Actualmente yo creo que ellos están importando parte de ese mineral o están buscando minerales alternativos que contengan cierta cantidad de hierro, que contengan cierta cantidad de sílice, de manganeso y lógicamente el aluminio que necesitan también, ¿verdad? Que no hay en abundancia aquí, ¿verdad? En los minerales. Pero vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo se pueden usar residuos de altos hornos de acero para completar justamente esa composición de óxidos que tenemos que ver. Bueno, después de la clinkerización, que se formó el clinker, recuerden que en la etapa de clinkerización yo tengo que hacer el enfriamiento rápido. Salió del horno, tengo que enfriar rápidamente eso para que cristalice ese líquido que se formó, se endurezca y forme una estructura más compacta, resistente en forma de cristales. Y esos cristales van a estar unidos y son altamente resistentes justamente a molienda y otros procesos. El material proveniente del horno entonces pasa por los enfriadores, el material se descarga en esta etapa y como por la parte inferior se va insuflando aire para ir enfriando ese clinker. Entonces, al salir de este transportador, un transportador que tiene lógicamente una cantidad de orificios, ¿verdad?, va ascendiendo aire a esa parrilla y consecuentemente voy a enfriar mi material. Entonces, esto que están viendo aquí justamente es un
una parrilla de donde aquí está el horno, de esta parte, sale rápidamente y se va enfriando rápidamente el clinker. Aire pasa por la parte de inferior y consecuentemente se va enfriando ese clinker. Y voy formando ya la estructura compacta que es de mi interés. Al salir de ese enfriamiento, yo ya paso ese clinker enfriado a un depósito, ¿sí? Es donde voy distribuyendo en ese depósito para que posteriormente pase por otras etapas que consiste justamente en la adición de yeso y otros tipos de aditivos a ese clinker que se formó. Entonces tengo aquí un depósito de clinker, un depósito de yeso y un depósito de otros tipos de aditivos que pueden ser óxidos, por ejemplo. Entonces lo que se hace aquí es hacer una mezcla de estos componentes. Esa mezcla pasa por un molino de bolas que ya conocen. De ese molino de bolas se transporta a un clasificador. El material grueso de ese clasificador, que en forma de ciclón, cae y reingresa al molino de bolas. Y la parte fina, ¿verdad?, ya va al proceso de almacenamiento de ese cemento. Aquí yo ya tengo un cemento después del proceso de molienda, porque ya tengo el clinker y la mezcla de yeso y aditivo. ¿Está bien? ¿Qué aditivos puedo usar para ese cemento? Puedo usar, como les dije, yeso, puedo poner más puzzolana, que es una arcilla. Puedo utilizar más caliza para darle cierta calidad o resistencia a ese material. Y puedo poner, como les dije, escoria de alto horno de hierro, de acero, que justamente lo que me van a proveer es de minerales para dar cierta característica a mi cemento. El yeso, el sulfato de calcio, ¿sí?, justamente es comúnmente llamado yeso, este sulfato de calcio, justamente es utilizado para que se dé un fraguado tardío. ¿Fraguado tardío qué significa? Que va a demorar en fraguar o endurecer ese cemento. Entonces, cuanto más yeso yo coloque, va a demorar mucho más y entonces voy a poder trabajar mucho más fácilmente el cemento. Entonces, si yo no adiciono yeso a mi cemento, yo voy a fraguar, voy a endurecer ese cemento en menos de 15 minutos. Pero si yo adiciono yeso en una proporción adecuada, puedo extender a 1 hora, 2 horas o 3 horas, en el cual se va a iniciar recién el proceso de endurecimiento del cemento. Entonces es muy importante la adición de yeso. Puedo adicionar también caliza para darle mayor tipo de resistencia, ¿verdad?, y facilitar la manipulación también, ¿verdad? O sea, caliza es un óxido, el carbonato de calcio que ya vimos. Puedo adicionar una arcilla que se llama puzzolana, ¿verdad?, que básicamente óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro. Justamente lo que va a dar es mayor resistencia, ¿sí?, y también da mayor resistencia a condiciones de alta acidez o donde hay mucha corrosión, por ejemplo, en la zona. Entonces, con eso justamente se permite mayor resistencia. Existen diferentes tipos de puzzolanas. Tengo puzzolana natural, ¿verdad? Aquí en Paraguay se encuentran en los cerros Acajay, Zapucay, en Colonia Independencia, por ejemplo, en Sarandí hay mucho de puzzolana natural. Puedo utilizar también puzzolana de fósiles, ¿verdad?, a partir de organismos unicelulares, ¿verdad?, como diatomeas que se van justamente acumulando en los ríos, y eso puede ser utilizado como arcilla también útil para la fabricación de cemento. Por otro lado, yo puedo hacer las puzzolanas artificiales. Esas puzzolanas artificiales se obtienen de caolín, que ustedes saben que existe mucho en la zona cordillera. El caolín, ese caolín se calcina y con eso yo tengo ya una puzzolana artificial que justamente me sirve para dar mayor resistencia a los cementos que voy a fabricar. Otro aditivo importante es la escoria, ¿verdad?, que es un subproducto de la producción de hierro en alto horno, así como les dije. Vean aquí la composición de ese residuo que sale de ese alto horno de la fabricación de acero, que tiene óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de hierro y una cantidad de otros minerales, ¿verdad? Pero vean que tiene en mayor proporción óxido de silicio, tiene hasta 33% de óxido de aluminio y hasta 50% de óxido de calcio. Entonces es un material justamente que me va a dar ciertas características también al cemento en función de estos minerales que están presentes justamente. Después del proceso de dosaje, ¿verdad?, de adicionar esos componentes, yo tengo que pasar, como les dije, pasar por la molienda, ¿verdad? Pasamos al proceso de molienda, de la molienda, o sea, del dosaje, pasamos a la molienda pasa al clasificador, como les había dicho, donde separo las partículas. Esa molienda, como ustedes saben, se da en un molino de bolas. Esas bolas son de acero y se van gastando y van incorporándose dentro de la mezcla del clinker y el cemento. Entonces, lo que yo hago es sustituir esas bolas y ir adicionando bolas
cada tanto en función del desgaste que se está dando en esas bolas. Y consecuentemente ustedes ya saben sobre las velocidades de giro, ¿verdad? De ese molino de bolas que no tiene que alcanzar la velocidad crítica, que tiene que ser 75-80% aproximadamente de la velocidad crítica, que era la velocidad en la cual las bolas se pegaban por la pared de ese cilindro, ¿verdad? De ese molino. Aquí vemos una imagen de un molino de cemento de INC. INC tiene 2 molinos de cemento en billeta, o sea, de clinker, ¿verdad? Para hacer la mezcla. Y el molino de Iguazú tiene un molino de cemento, o sea, de clinker, donde se hace la mezcla con otros materiales. Una vez que se pasó por la molienda, se pasó por clasificador, yo paso a la tolva de almacenamiento y posteriormente ya hago la distribución en sacos o bolsas, ¿verdad? O bien también puedo hacer a granel, como están viendo en la fotografía, donde se van cargando directamente los camiones para que puedan transportar el cemento de interés. Una cosa muy importante que preguntó el compañero en relación a los combustibles, ¿verdad? Si se podía usar, qué tipo de combustible se podía usar. Se usa fuel oil principalmente en Paraguay, pero se puede hacer lo que se llama cogeneración o coprocesamiento de esos materiales, como por ejemplo el uso de cubiertas, de biomasa residual, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Y que lo que busca es justamente aprovechar al máximo el poder calorífico de estos residuos que se incorporan dentro del horno. Imagínense si yo coloco, además de fuel oil, estas cubiertas a quemar, lógicamente voy a generar calor y también esas cubiertas tienen hierro, ¿verdad? Tienen alambre y ese hierro va a ser incorporado directamente al clinker y de paso ya me está dando, me está alimentando con hierro dentro, ese proceso, esa etapa del proceso. Y las cenizas justamente concluyen con eso. Bien, la última parte, ya para finalizar, el proceso de hidratación del cemento se da justamente mediante la hidratación. Yo tengo aquí unas partículas de sólidos, ¿verdad? Que es el cemento propiamente dicho, y alrededor tengo agua. Esa agua, ¿sí? Vean aquí, en la primera fase, cuando está en contacto el sólido, el cemento con el agua, va a formar una pequeña capa que están viendo alrededor de esa partícula. ¿Ah? Alrededor de la partícula se ve una pequeña capa. En esa pequeña capa, ¿qué es lo que se está dando? Se va a formar, se va a solubilizar cierta parte de los cristales que forman parte del cemento y van a formar un gel. ¿Verdad? Esta cosa blanca que están viendo alrededor de esa partícula. Ese gel, ¿verdad? Se va a ir llenando y va a ir aumentando en tamaño y se van a disolver mayor cantidades de sales y óxidos, de silicatos principalmente, en ese gel. Y consecuentemente después van a ocupar y van a formar cristales, ¿verdad? Y esos cristales van a permitir justamente la unión de esas partículas. Entonces, la formación de gel, porque hay una hidratación de esa partícula de cemento, ¿verdad? Se forman los geles, se disuelven en esos geles los óxidos y las sales y consecuentemente cristalizan y forman una estructura más compacta. Esto que están viendo aquí es lo que nosotros llamamos el proceso de hidratación del cemento o el fraguado del cemento. Si yo quiero demorar ese proceso de fraguado, justamente lo que yo tengo que hacer es justamente adicionar más yeso que va a retardar más el proceso o la velocidad de cristalización de esos minerales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Sobre lo último que dijiste, profe, el yeso Sí. que le adicionas tiene que tener un tratamiento especial, unas características especiales o cualquier yeso sirve ahí. Mira, normalmente puede ser cualquier carbonato de calcio, ¿verdad? Cualquier yeso que yo tenga, perdón, sulfato de calcio, no carbonato de calcio, sulfato de calcio que yo tenga, ¿verdad? Si ese sulfato de calcio preferentemente tiene alguna impureza de hierro, no me va a afectar, al contrario, me va a facilitar porque me va a dar mayor resistencia a ese cemento, ¿verdad? De preferencia, existen yacimientos de sulfato de calcio, ¿verdad? Que pueden ser utilizados justamente, o se pueden obtener o producir sulfato de calcio para combinar y adicionar ese yeso de forma más controlada, ¿cierto? O sea, para que tenga tipo 80% de sulfato de calcio y el resto sea, por ejemplo, impurezas en forma de óxido de hierro, óxido de aluminio o óxido de sílice, ¿está bien?
pero generalmente se requiere una pureza superior al 60% de ese sulfato de calcio o de ese yeso que voy a adicionar. ¿Está bien? ¿Y la proporción, profe? La proporción es variable, o sea, yo puedo poner 15, 20, 30% de yeso a ese cemento. Eso va a variar en función justamente de cuán rápido yo quiera que ese material frague o no. ¿Está bien? Entonces, esa concentración de 30% lógicamente va a fraguar mucho más lento que cuando yo tengo una concentración inferior, tipo de 5%, por ejemplo, o 10% de ese sulfato de calcio. ¿Está bien? Entonces, eso es variable, ¿sí? En función del tipo de material. Y una cosa muy importante, yo también puedo adicionar, como les dije, mayor cantidad de arcilla. Además de yeso, yo le puedo dar mayor cantidad de arcilla, que es lo que van a escuchar con el nombre de puzzolana. Ya hablamos de eso, es un tipo de arcilla. Entonces, si yo adiciono una puzzolana de hasta 20%, 30%, tendré una característica, una resistencia mucho más elevada a procesos corrosivos. Y tanto que van a encontrar que el cemento se llama cemento puzolánico. ¿Por qué? Porque tiene justamente mayor cantidad de aditivo en forma de arcilla puzolánica. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Sobre los acelerantes también hay de fraguado, no solamente retardantes. El yeso Sí. retarda, pero Yo también hay también, acelerantes. eso va a depender del tipo de procesos que quieras. Si vos querés que rápidamente frague eso, ¿verdad? Podés adicionarle más cantidad de caliza y silicatos, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas sustancias químicas que son algunos polímeros que aceleran justamente ese proceso de fraguado también, ¿cierto? No le pones yeso, justamente porque vos querés que rápidamente se acelere ese proceso de fraguado, y le puedes adicionar ciertos tipos de polímeros o de óxidos también que van a acelerar ese proceso de endurecimiento o fraguado del material. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, señores? Bien. En resumen, nuestro cemento está formado principalmente por clinker. Ese clinker está constituido por una serie de silicatos, silicato tricálcico principalmente, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, ¿verdad? Y ferroaluminato tetracálcico. Esos son los componentes principales del clinker, que son el corazón de nuestro cemento. Para formar ese clinker habíamos visto que partíamos de minerales como la arcilla y minerales como la caliza, que van a pasar por una serie de moliendas y un proceso de homogenización hasta que llegan a la etapa de precalentamiento o calcinación. En esa etapa de precalentamiento van cayendo por una serie de silos, y en contracorriente yo tengo gas de combustión proveniente de los hornos. A medida que ese gas va ascendiendo, va transfiriendo su calor y se va dando una serie de reacciones hasta tener la conversión de las arcillas y la conversión de la caliza o el carbonato de calcio a óxido de calcio. Ingresa a una temperatura de 1000 grados Celsius dentro del horno, y dentro del horno se da una serie de conversiones, principalmente para la formación de silicato tricálcico, que es lo que me interesa, y ferroaluminato tetracálcico. Recuerden que la temperatura es importante y que tiene que haber una fracción sólida y una fracción líquida al final. Se enfría ese clinker y ya tengo el clinker que va a pasar a moler ese clinker con los aditivos para formar finalmente el cemento. Y una vez que yo tengo ese cemento, lo que hago es justamente disponer en silos, disponer en bolsas o disponer en camiones que van a transportar ese material. Es muy importante, como dijimos, las características de los diferentes aditivos que se adicionan para que se dé mayor resistencia o una característica específica a ese cemento. ¿Está bien? Perfecto, señores.